Este tema nos va a ayudar mucho a entender el poder estar en un orden para que así el Señor nos pueda ayudar a que podamos tomar derechos legales o autorización de derecho legal por la palabra, porque estamos inmiscuidos o insertados en el Señor. Pero sí es importante saber que necesitamos nosotros soltar todo lo que puede impedir a no estar autorizado. Autorizado significa estar en el orden. Eso significa que si nos mantenemos en el orden estamos autorizados. Pero si hay cosas que estamos trabajando, hay que tener cuidado en eso, porque el enemigo conoce nuestro caminar y puede tomar algún derecho legal por no estar autorizados. Para poder ganar batallas, primeramente lo importante es morir a lo que sabemos, a nuestros egos, al egocentrismo, para así poder estar autorizado. Dejar de pensar en lo que sabemos o que todos lo sabemos y someternos a la voluntad de Dios. Lo primero que se pesa en una batalla es si estamos autorizados o no. Eso es lo importante. No tanto de lo que puedas hacer en la batalla, sino estamos autorizados. Y es la manera en que vamos a poder entender más que el nombre del Señor es glorificado siempre que nosotros estemos exaltando el nombre de Dios, pero por supuesto siempre estando en el orden. Eso nos ayuda mucho a entender los misterios. Hechos nos aclara claramente en 19 que allí en Éfeso andaban algunos judíos que estaban usando el nombre del Señor Jesús para expulsar a la gente de malos espíritus, expulsar a demonios. Y esto decían por el poder de Jesús, a quien Pablo les ordenó que salgan. Y miré qué interesante, que cuando hablamos de estar autorizado no significa el oficio. El oficio no tiene nada que ver con estar autorizado, porque el oficio es el hacer. El don, el talento, el llamado, el ministerio es el hacer. Pero necesitamos entender que estar autorizado no es por lo que estás haciendo. Porque muchos están haciendo muchas cosas en el reino, pero no están autorizados. Qué importante entonces saber de que estar autorizado no es en el hacer. No es por tu don, por el llamado, por lo que estás haciendo. Había gente en Éfeso, algunos judíos, que estaban usando el nombre del Señor Jesús y estaban expulsando a los espíritus malos usando el nombre de Jesús. Y por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordenó que salgan. Estaban expulsando demonios por el poder de Jesús. Aparentemente se ve que estaban usando el nombre de Jesús, pero aún así no estaban autorizados. Y el verso 14, la historia conocida, esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Exeba. Los que estaban expulsando espíritus son los hijos de un tal Exeba, conocedores del cristianismo, del evangelio, conocedores de la palabra, de la Torá, y estaban expulsando los espíritus en el nombre de Jesús, y usaban el nombre de Jesús. Mire qué dato interesante aquí, que ellos usaban el nombre de Jesús, pero aún así los demonios no se sujetaban. ¿Por qué? Porque no estaban autorizados. Y así hacían los hijos de el tal Exeba, los hijos de un sacerdote. No era cualquier persona, pero le llama un tal. O sea, un tal que no andaba en el orden, por eso le dice un tal. Pero ante los sacerdotes era el principado, porque era la cabeza, era el jefe. Y ese jefe tenía sus 7 hijos. Y estos 7 hijos son los que andaban por las calles echando fuera demonios, expulsando a la gente de los demonios, de los espíritus que tenían, usando en el nombre de Jesús. Pero aún así los espíritus no conocían a los que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús.
usaron en el nombre de Jesús, reprendieron en el nombre de Jesús. Pero los demonios le contestaron y le dijeron: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ahí claramente vemos el factor principal de una administración, que es no solamente conocer, sino el interior, cómo está. Porque por fuera lo estaban haciendo bien. Estaban en el hacer, en hacer milagros, en hacer prodigios, en hacer señales, en hacer predicación, pero por dentro es el problema, si está autorizados o no. Qué importante es todo esto, porque el hecho de entender nos ayuda mucho a poder nosotros saber cuán necesario es saber que en Cristo el Señor necesitamos nosotros equiparnos y prepararnos, pero también conocer si estamos en el orden. Hemos estado dando estas últimas clases bastantes temas muy profundos, y aquí ya le he hablado ya en exhortación, para que podamos crecer y madurar. No es lo que hagas en que tú estés bien. Tú no te puedes basar en que estás bien por tu don. Hay gente que se basa porque creen que están bien porque están usando en el don. El don, que puedas tú usarlo, no significa que esté bien. El don es irrevocable, no se pierde. Hay mucha gente que usa el don pero están mal. Están en rebeldía, están en desorden. Por eso que el don no te va a salvar. Entonces saquemos un poco esa mentalidad o esa mentalidad religiosa, que porque estamos siendo usados en un don creemos que estamos bien, y sigues haciendo la desobediencia, y sigues haciendo la rebeldía, y sigues haciendo el pecado. Se fija que por eso que ahí aplica el texto que Dios quiere obediencia más que sacrificio. Entonces es importante cuidarnos, porque para estar autorizado. Y los tal, un tal Esceva hacían la administración, hacían las señales, hacían todo lo importante, hacían todo lo que era de echar fuera demonios, todos se veían bien, y eso que usaron el nombre de Jesús. Esto es importante, porque algunos dicen: no, si nombra a Jesús, entonces no es un espíritu inmundo. No crea tanto eso. Miren esto profundo que se me viene a la mente en administración, porque a veces somos tan religiosos, tan misticistas, en que pensamos que si nombró a Jesús ya esta persona está bien. No lo es. El nombrar a Jesús no significa que está bien. Los hijos de un tal Esceva lo hacían. ¿Qué hacen los demonios también? Los demonios creen en Jesús y tiemblan también. Los demonios creen y tiemblan, pero aún así están enjuiciados. Entonces aquí tenemos este caso claramente de los hijos de un tal Esceva. No pudieron echar fuera demonios, a uno solo. Y el demonio le dice a Jesús conocemos, también a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Y ahí donde se les tiraron encima. Uno solo, 1 contra 7. Y uno solo les dio una pateadura, para que se pueda entender, porque salieron golpeados, salieron desnudos, salieron heridos y avergonzados. Cuando dice que salieron golpeados, en mucha gente así anda en la iglesia, todos golpeados. ¿Por qué? Porque se meten a batallas que no les corresponde. Porque se creen que todos pueden hacer todo lo que es la liberación, y a veces hay cosas que hay que entregárselas al Señor. Pero ellos van a las batallas, hacen cosas incorrectas y salen golpeados. ¿Qué más estaban? Desnudos. Desnudo significa sin cobertura. No tenían cobertura. Hablo de espiritual, porque tenían su cobertura, que era el Esceva, el jefe de los sacerdotes, pero no andaban en el orden el padre, menos van a andar los hijos. Entonces no tenían una cobertura. Por eso que los demonios le reconocieron y dijeron: aquí no hay cobertura. Aquí no el que lo guarda, el que lo protege, no anda en el orden. Entonces no estaban en el orden. Y salieron heridos, golpeados, desnudados.
Salieron corriendo. Mire que uno solo hizo todo eso. La fuerza que debe haber tenido, la rapidez de haber tomado a estos siete hijos. Y como no estaban en el orden, ahí estas personas, estos hijos, salieron avergonzados. El don no te hace en que estés en el orden. Lo digo de nuevo. El don no te hace que estés en el orden. El llamado ni el ministerio. Sansón era usado en lo que hacía. Era usado en su don. Pero después que era usado en su don, se juntaba con las rameras. Lo dice la Escritura. Después de que era usado por el don, por su oficio, después se iba junto a la ramera y se acostaba con ella. El don no significa que estemos en el orden. Esto es importante, son principios que tenemos que también aprender, cuidarnos de eso. Por eso es que, ¿qué pasa en este tiempo? La gente sigue a las personas que hacen don. ¿Por qué no confían en el Señor? Y sé que los dones son importantes porque hay que ocuparlos, pero estoy hablando cuando llega a ser la idolatría. Ahí está mal. Porque tú puedes buscar a alguien que pueda liberarte, alguien que pueda sanarte, puedes hacerlo. Pero cuando ya se forma una idolatría de esas personas, ahí ya el don pasa a ser manipulado por la intención incorrecta. Por eso es que nuestra mirada es Cristo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Autorizados para la guerra. Vemos el caso de Josafat, segunda de Crónicas 21. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab, los hijos de Amón, y con ellos algunos meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Aquí tenemos tres naciones, tres pueblos. Los de Moab, que son los moabitas, los de Amón, que son los amonitas. Y los meunitas, tres naciones que le iban a hacer la guerra a Josafat. Todos conocemos que los de Moab son los de Amón son los descendientes de Lot. Que Lot, en una relación incestuosa, mantuvo una relación sexual con sus hijas, con la mayor y la menor, y salieron los Moab y los amonitas. Tribus pervertidas, tribus paganas, tribus que adoraron a cerdos, idolatraron a los cerdos, hicieron paganismo de cerdos. Naciones muy pervertidas. Se fija que todo lo que se haga mal se corrompe. Y Lot, después de salir de Sodoma y Gomorra, salió ya su mentalidad pervertida. Y sus hijas también salieron con mentalidad pervertida. ¿Por qué? Porque tuvieron tanto tiempo en ese lugar, que en ese ambiente, con esa atmósfera, con ese clima, en que salieron del lugar, pero su mente no. Su mente todavía estaba ahí en Sodoma, en la perversión, en la inmoralidad. Esto es muy importante porque hay que rodearnos de buenos ambientes. Porque si nos rodeamos de malos ambientes, vamos a caer también en perversiones por los ambientes, atmósfera y clima. Aunque tú quieras hacer lo mejor para el Señor, pero te va a rodear una sombra de oscuridad, una sombra, el cual no está bien en el orden. Está con algunas cosas contaminadas. Y las hijas de Lot mantienen la relación con su padre, que es incesto, que estaba prohibido, y nacen los moabitas y los amonitas. Y estas tres naciones vinieron a pelear contra Josafat. Tres naciones que le querían hacer la guerra a Josafat. Ahora, Josafat tuvo amenazas por estas tres naciones y Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo terror, tuvo mucho miedo porque sabían que tres naciones le iban a hacer la guerra. Y aquí, esto también es importante, de que nada viene de la nada. Nada viene porque quiere. Las naciones, tres naciones que le hicieron la guerra a Josafat, es porque se les permitió. Es porque al mundo espiritual les permitieron que vinieran a hacer guerra. No hay ninguna guerra si no se dé autorización o derecho legal o se infringió una ley.
Y vamos a ver qué ley infringió entonces Josafat, en que le vino esta amenaza. Estas 3 naciones amenazaron. Y Josafat tuvo miedo. Los de amonitas, que son los meunitas, la versión Septuaginta le habla a los amonitas, los moabitas, los edomitas. Entonces, Segunda de Crónicas 21 dice que le hacen la guerra a Josafat. Y Josafat dice que acudieron a avisarle a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazazón Tamar, que es Engadi. Le vienen a contar a Josafat y le dice: hay naciones que están con una gran multitud que te van a atacar. Josafat se asustó. Y el verso 3 dice: entonces él tuvo temor, tuvo miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aparentemente ahí como que vemos el texto como que estuviera todo bien. Porque ¿qué es lo que hizo Josafat? Se humilló y consultó al Señor, porque tuvo miedo. Pero por eso consultó al Señor. Y cuando consulta al Señor, ¿qué hace él? Proclama ayuno a todo Judá. Todo se ve correcto. Josafat por la amenaza, entonces tuvo miedo, hizo convocar al pueblo en ayuno, a los del territorio, a los que gobernaban. Todo se ve muy bien, pero ninguna amenaza llega por algo o por nada, sino con un fin. Ahora, para poder entender por qué le vino la amenaza a Josafat, tenemos que leer los capítulos anteriores, 18, 19 y 20, y vemos qué es lo que hizo Josafat. Primero, Dios le había exhortado a través del profeta Jehú. Dios le había exhortado a Josafat y le dijo a Josafat: Josafat, ordénate. Ya le había hablado el Señor. Recuerde que estas 3 naciones atacaron a Josafat. Josafat tuvo miedo, por algo fue. Pero Dios ya antes que pasara todo esto ya le había hablado por el profeta Jehú y le había dicho: Josafat, ordénate. Josafat, una de las debilidades que tenía era hacer alianzas impías. Caía siempre en esa área, hacer negocios truchos, negocios con pueblos paganos. Se metía en problemas en su alma y se contaminaba muy rápido. Era como su debilidad hacer contaminaciones o hacer alianzas incorrectas. Cuidado con hacer alianza incorrecta. Mire lo que puede llevar. Una alianza indebida o incorrecta te puede venir un ataque. Y no digo que hay que aislarse del mundo, que no hay que saludar a nadie. No, estamos en el mundo. Hay que compartir, hay que hablar con la gente, ser sociable. Estoy hablando de hacer alianza. ¿Qué significa alianza? Trueques. Compartir, a estar ahí con ellos. Hacer cosas indebidas. Es como que alguien viene y te vende algo que es robado y te dice: bueno, es barato, así que lo voy a comprar. No hagas alianzas incorrectas. Si hay algo que no es de buena fuente, no lo compres. No te condenes con eso. Ese es hacer alianzas incorrectas. O cuando se hace algo como indebido en ley, en cualquier cosa, cuidado con eso. No hagas alianza. No pacte. Es como cuando tú vas a un cumpleaños y te pasan la botella, pero le pasan el vaso de vino o de trago. Y no, si un poquitito. Y la persona te dice: no, pero si aquí no está el pastor, aquí no te ve el hermano. Es un poquitito, solamente hagamos un brindis por el cumpleañero, por la quinceañera que se celebra mucho en México, o porque está de santo, no sé, porque hoy en día somos expertos para hacer fiesta. Y hagamos no, toma nomás un poquitito, si no te va a hacer daño. Y muchos lo hacen. Y después ese poquitito, como que ella empieza a pedir otro más, porque ya la lengua ya se le calentó la lengua, ya se le activó la lengua, y a algunos se le activa la lengua en esa parte.
y después empiezan a tomar el vasito, después agarran la botella, después agarran el alchiuque, después agarran ya el barril. ¿Por qué? Porque se empiezan a contaminar a tal extremo que un poco de levadura, que dice la palabra, leuda toda la masa. No, si un poquito nomás, pastor, voy a tomar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese poquito va a leudar toda la masa. Cuidado, no hagas alianza incorrecta. O te invitan a esa fiesta o cumpleaños y alguien viene y te dice, ¿por qué no bailamos? Pero un bailecito, si no hace nada. Un bailoteo, y ahí tú estás ahí. Y como que cuando empieza la música ahí mundana, por eso cuídate de la mundanalidad. Empieza la música ahí, el mariachi, la cosa, y la patita empieza a moverse, y el brazo, y como que y te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí está ahí como contendiendo ahí con tu cuerpo. Y no falta el desventurado que se acerque y te dice, ¿le gustaría bailar conmigo? Y ahí muchos caen en eso. Es que él un bailecito no hace nada, y luego empiezan a mover el esqueleto y moverlo, y al final caen de la gracia de Dios. Son pequeñas cosas, pero esto sucede. Yo he visto esto en personas cuando se invitan a estos lugares que después quedan peor. Y van a un cumpleaños y empezó a tomar o empezó a bailar, y después se van al púlpito a cantar y a predicar. Eso es hacer alianza, eso es hacer trueques. No hagas alianza indebida. Esto es un tema pero importante hablarlo. Y Josafat, esa era su debilidad. Hacer alianza incorrecta, hacer alianza con los impíos. Y ahí le vino el ataque. Cuidado con esa alianza entonces, porque nos pueden lastimar. Problema de bajo autoestima. Hay gente que tiene bajo autoestima y no puede decir no. Le cuesta decir no, y mucha gente, con tal de decir no para que no le diga nada a la gente, dicen, está bien. Y caen en el pecado, porque no tienen fuerza de voluntad, no tienen carácter. Ahí no tienen carácter. Ahí como que no tienen carácter. Pero para otras cosas, como para gritarle al esposo, para gritarle a los hijos, para gritarle a los vecinos, ahí tienen bastante carácter. Aleluya. Habla, papá. Estos 3 días le he dado duro. Aleluya. Pero es la palabra. Es la palabra del Señor. No se enoje conmigo. Es la palabra. Yo le exhorto, le amo. Por eso le estoy exhortando, para que usted pueda crecer, para que pueda avanzar. Entonces, es importante hacer las cosas correctas. A raíz de estos problemas que hizo Josafat, de esta alianza indebida, se levantaron estas 3 naciones. Por las áreas de conversaciones corrompidas que hacía. Por eso hay que cuidarse con quién nos juntamos, qué amigos tenemos, con quién hacemos alianza. Las malas conversaciones que dice corrompen la buena costumbre. Así que hay que cuidarse de las alianzas que hagamos. No es malo participar. Usted puede ir a un cumpleaños, puede ir a algo, pero cuídese, porque usted se metió en la boca del lobo. Sí, se metió en la boca del lobo. Va a ir a acompañar. Muchos van a acompañar y después lo sacan en calidad de bulto. Aleluya. Muchos llegaron con sus 2 pies y después salen en 4 pies, gateando, porque ya no dan más de tanto tomar que quedaron por el suelo. Pasa eso. Cuidémonos. Veamos entonces el problema de Josafat. Dios primeramente le dijo a Josafat por el profeta Jehú: ordénate, Josafat. No sigas haciendo alianzas truchas, no sigas haciendo alianzas pecaminosas, no sigas haciendo alianzas. Por eso es que siempre uno tiene que pedir dirección. No te muevas si no tengas una dirección. A veces nuestras emociones nos emocionan tanto en que hacemos cosas incorrectas y no andamos en el orden. Esto es muy importante, principalmente ustedes que están trabajando en iglesia, que están aprendiendo. Hay gente que tiene dones, que tiene llamados, están enseñando, están cantando. Hay mucha gente de acá están ministrando. Por eso es este tema. Cuídese de hacer esa alianza incorrecta. Y si Dios, involucren a Dios en todo. Pero no se muevan ustedes antes sin tener respuesta. Porque mucha gente se mueve antes sin tener respuesta. Es como cuando
Dios le dice, el evangelista, llega un profeta y le dice, tú tienes el don de evangelista. Y la persona se creyó el cuento y al otro día empezó a enviar cartas, invíteme allá, invíteme acá. Espera tu tiempo. Y puede tener el don. Y otros le profetizan, Dios me dice que tú tienes el don del pastorado. Y tú te creíste el cuento y al otro día te enojaste con tu pastor, hiciste culto en una iglesia y formaste tu propia iglesia. No consultaste a nadie, de la noche a la mañana no avisaste ni tu pastor ni nadie. El último que sabía era el pastor. ¿Se fija cómo hacemos las cosas por la emoción? Entonces, muy importante esto de que tenemos que tener cuidado de hacer esas alianzas incorrectas. O alguien, y esto pasa, yo le estoy hablando de testimonio porque lo he vivido, lo he visto durante todos estos años de ministrar gente. Hay personas que le profetizan a los que están cantando. Yo lo he escuchado esto y lo he visto, que le han dicho porque canta bonito y dice, así dice el Señor, que tú vas a ir a las naciones y vas a grabar un CD. Bueno, ya CD parece que no hay, o sí. O vas a grabar un cassette, y ya me fui muy lejos, ya ni cassette hay. O vas a grabar no sé qué habrá ahora, pero van a grabar en un estudio de grabación. Ya como que se me cayó el carnet, la identidad. Y vas a grabar y dice, y vas a salir a las naciones y Dios te va a usar en la alabanza. Y la persona se cree ese cuento también. O sea, superficial. No digo que Dios no esté ahí, pero inmediatamente nosotros lo creemos y al otro día ya empezamos ya como que invíteme a salir y se van a otras naciones y el pastor nunca sabía. O el evangelista empieza a enviar cartas y lo invitan de un lugar para otro y de repente están en otros lugares y de otros lugares le dicen, hola pastor, estoy aquí en la China. Y el pastor le dice, ¿qué estás haciendo, viejito? No, que estoy evangelizando porque me invitaron a predicar y ni el pastor tenía idea. ¿Se fija? Hubo un caso. Por eso que es importante hacer la voluntad de Dios. Hubo un pastor que lo invitaron a predicar a África. Y otro pastor dijo, yo quiero ir. Otro hermano dijo, yo quiero ir también. Pero ese hermano no fue en el orden. No estaba en el orden, no estaba autorizado. Y él quiso ir para acompañar al otro pastor, como, bonito ir a predicar allá al África y ganar almas. Y dijo, wow, yo quiero estar ahí porque en África se gana mucha gente. Y él se metió ahí y fue juntamente con él. Cuando se bajaron del avión, esa persona le dio unos dolores en el cuerpo que no aguantaba más. Le dijo, pastor, me siento muy mal, ore por mí. Y mientras estaba orando, el Señor le habla al pastor que habían invitado al África, le dice, él está así porque está en desobediencia. ¿Cuál era la desobediencia? Ir sin permiso. Se fija que es bueno, amados, hacer las cosas bien, hacer las cosas en el orden, asesorarse con Dios, preguntarle a Dios, Señor, ¿quieres que tú me muevas? Señor, ¿quieres tú que yo me mueva a otro país o a otro lugar? ¿Quieres tú que estás en el asunto que yo haga esto? Señor, ¿es el tiempo que yo abra una obra? ¿Es el tiempo, Señor, que yo trabaje con tal persona? Consulte. ¿Es el tiempo, Señor, que yo vaya a tal lugar a ganar almas? ¿Es el tiempo que yo vaya a tal lugar a cantar? ¿Será tu voluntad? Consulte. Y no lo deje de hacer hasta recibir respuesta. Por eso a veces nos metemos en problemas. A veces nos metemos en problemas porque no, nuestro corazón decidió. Los 4 errores de Josafat. Ya vimos que lo primero que había dicho Jehú, el profeta, ¿qué le había dicho a Josafat? Josafat, ordénate. Ordénate, Josafat. Veamos los 4 errores de Josafat. Y aquí vamos a poder entender más. Empezó a hacer alianza con Acab. Esto está en 2 de Crónicas 18:1 y 2 de Crónicas 19:1. Todos conocemos a Acab. ¿Quién fue Acab? El esposo de Jezabel. Mire que con quién fue a hacer alianza. Con el Jezabelo. No tendría que hacer alianza con Jezabel, los esposos de Jezabel. No tendría que haber hecho esa alianza. Pero él se fue a ser amigo del Jezabelo. Amigo de la Jezabela.
Y todos conocemos a la Jezabel, que la Jezabel es una potestad. La vemos que menciona Apocalipsis, la vemos que en la carta a los reyes, ahora pasa a ser una entidad, el espíritu jezabélico. Y él se hizo amigo de Acab, esposo de la bruja Jezabel. Ese es un primer error. 2. Hizo caso a Acab de ir a la guerra contra Siria. Esto está en Segunda de Crónicas 18, 2 y 3. Dios jamás le dijo a Josafat, anda a Siria y haz guerra con ellos. Dios nunca le dijo eso. ¿Quién le dijo eso? Acab. Acab le dijo, mira, anda Josafat, porque Josafat, recuerde que era guerrero, era hombre de batalla, hombre de guerra. Y le dijo a Acab, anda a hacer guerra con los de Siria. Anda y pelea con ellos. Dios jamás le había dicho eso. Segundo error. Tercer error. Ir a la batalla con vestiduras reales, cuando acá fue disfrazado. Esto está en Segunda de Crónicas 18, 29, 32. Y mire que a Josafat ni siquiera se dio cuenta o estaba tan cegado en que el mismo Acab quería matarlo. Porque ¿quién le dice, qué amigo le dice, anda tú a la guerra vestido como rey? Saben que el que va vestido de rey lo van a matar porque van a decir, ahí está el rey, y todos se le van a tirar a matar. Y ese fue el consejo que le dio el Jezabelo. Acab le dio ese consejo, anda vestido como rey. Y aún así él siguió haciendo alianzas con Acab. Cuarto, unirse con negocios con Ocosías, otro persona que hacía cosas indebidas. Segunda de Crónicas 20, 35, 37. Se fija como esto de unirse, de hacer alianza. Hizo alianzas con Acab. Se fue a hacer guerra contra Siria. Se fue disfrazado de ir a la guerra vestido de rey. Hizo negocios con Ocosías. Un Ocosías que la verdad que está más perdido. Y estaba en la mundanalidad y en los pecados. Entonces el yugo desigual. No hay que hacer alianza con yugo desigual. Y ahí está adulterando su vida y su estado. Ahí lo vemos también en el matrimonio. Eso puede ser alianza. Cuando se hacen alianzas en el matrimonio, eso trae problemas también. Cuando se hacen alianzas en la parte militar de pregonar, de predicar el evangelio de la paz, todo eso puede traer algún daño. El comercio, el hacer cosas que Dios no nos llame a hacer alianza. Por eso que hay que saber con quién hacemos alianza, pero a veces malas alianzas no van a traer consecuencias. Y estos fueron los 4 errores de Josafat. 4 errores que no tendría que haber hecho. Por eso que en el capítulo 20, lo que estábamos leyendo, él cuando le vino esta guerra de estas 3 naciones, él se asustó y empezó a pregonar ayuno, a pregonar ayuno y a todo el pueblo, que se ve muy bien. Se ve muy bien eso, porque tuvo temor y pregonó ayuno. Estamos en Segunda de Crónicas 20, verso 3, y pregonó ayuno a todo Judá. Entonces Josafat tuvo miedo, proclamó ayuno y pidió ayuda al Señor, pero ya el Señor le había hablado. Se fija que como nosotros a veces, cuando ya estamos en lo último, ahí recién como que más buscamos de Dios, como que ahora voy a ayunar, ahora voy a consultar al Señor, pero ya el Señor le había hablado por Jehú. No hagas alianza, ordénate, Josafat. Y Josafat no lo hizo. Y ahí comienza todo el caos. Que el ayuno ayuda mucho, porque en el ayuno nos examinamos, nos arrepentimos, nos humillamos, pero ya el Señor le había hablado. Y mire lo que sucede en Segunda de Crónicas 20:14. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, hijo de Levita, hijo de Asá. Al final no sé de quién era hijo, pero bueno. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová vino en medio de la reunión y le dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Le habla al Señor aquí
a través del profeta. Y le dice: Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, después de esta lucha, de esta confrontación de estas tres tribus o tres naciones, una multitud muy grande que venían a atacarlo, ahí aparece Azaziel. Y Azaziel le dice la palabra profética: Josafat, así dice el Señor. Y mire qué interesante que ni siquiera Dios le habló a Josafat. Anteriormente le había hablado siempre a Josafat: anda, pelea, anda a anda a la guerra. Pero aquí no le habló Dios directamente al rey Josafat, habló a través del profeta Azaziel. Y le dice así: Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y así le dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y ahí se ve como que muy bonito: Dios, Jehová va a pelear. Y aquí entra la pregunta: si Josafat era varón de guerra, Josafat era preparado, adiestrado para la guerra, ¿por qué Jehová ni siquiera le habló a él como era el rey? Era el rey. Josafat no le habló al rey, no le habló a Josafat, sino le habló por un profeta. Y le dijo: no vaya a la guerra, o sea, quédate tranquilo. Josafat, quédate tranquilo, no te amedrentéis, porque yo voy a pelear por ti. ¿Por qué le dijo eso el Señor, sabiendo que Josafat era varón de guerra? Sencillamente porque Josafat no estaba en el orden. Mire qué bonito, qué importante todo esto. Recuerde que anteriormente ya vimos, le había hablado por el profeta Jehú: ordénate. No hizo caso y cometió las 4 cosas que ya vimos de desorden, y por eso le vino esta guerra, porque no estaba listo. Jahaziel significa contemplando de Dios. Jahaziel, el profeta Jahaziel, contemplado de Dios, eso significa, contemplado de Dios. No temáis, le dijo, que es la palabra hallaré, porque estaba con temor. Qué importante esto entonces, que Dios en su misericordia aún así permite hablarle otra vez, pero ya no le habla directamente a él. Se fija que cuando ya nosotros no entendemos, ya no nos va a hablar, va a usar a otro, y esto es peligroso. Aquí coloquemos mucha atención en esto, porque a veces Dios te puede hablar y te habla, pero te desordenaste y Dios no te va a hablar, va a usar a otros para hablarte. Le dijo Josafat por el profeta, porque ya no había entendido. Anteriormente, vemos los capítulos anteriores, Jehová hablaba con Josafat, era el rey, hablaba con él, pero se empezó a hacer alianza, a hacer patraña, a hacer alianza indebida, y fue a hablarle a un profeta, y el profeta Jehú le dice: ordénate, Josafat, pero no hizo caso, siguió haciendo alianzas con Acab, va a la guerra a pelear con los sirios. Dios no le había hablado eso. Hace alianza con Ocosías, sigue con sus patrañas, sigue haciendo cosas indebidas. Por eso que Dios le habla aquí otra vez, le vuelve a hablar por Jahaziel, otro profeta. No le habló directamente tampoco Dios a Josafat. ¿Por qué? Porque no estaba autorizado, no andaba en el orden. Por eso que le vino toda esta confrontación, esta batalla. Y qué importante entonces entender que cuando no se anda en el orden se provocan muchos errores, porque nos emocionamos, nos dejamos llevar. No, si yo tengo el don, yo tengo la unción, eso no es suficiente. El don no es suficiente, importante, lo es. Ayuda para sanar, para restaurar, para edificar el cuerpo de Cristo, para levantar una obra, pero si no está en el orden. Por eso es que es importante cuidarnos de no hacer cosas indebidas. A través de este tema entonces que hoy hemos visto, nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber con quién hacemos nosotros las alianzas. Y a veces esas alianzas pueden ser alianzas indebidas, y por eso que no recibimos quizá una respuesta de Dios. Muévete en el orden.
Muévete en el orden. Si no cuesta nada decir, pastor, voy a hacer esto, ahora también el pastor tiene que estar en el orden, porque si no está en el orden vaya a ser cómplice. ¿Se entiende? Eso es importante, lo hemos hablado. Cuídese de pastores que no están en el orden. ¿Qué es lo que hacían los hijos del tal Esceva? El jefe de los sacerdotes no estaba en el orden. Y si el jefe de los sacerdotes no estaba en el orden, imagínate los 7 hijos, por eso que hicieron todo ese desmán y después salieron todos heridos, golpeados, desnudados. Por eso es que tienes que tú consultarle a alguien que esté en el orden. No que sea solamente jefe y de los todos, al que esté en el orden. Si tu pastor no está en el orden, ¿para qué le vaya a pedir consulta? Fuerte, seguimos. Dura es tu palabra, Señor. ¿Para qué le va a pedir consulta a alguien que no está en el orden? Es que mi pastor y le debo obediencia, sujeción y lealtad. Ahí no aplica eso. No confunda eso. Ahí no aplica eso. ¿Cuándo aplica? Cuando tu pastor está en el orden. Cuando tu pastor te está cuidando. Cuando tu pastor vela por ti. Cuando tu pastor te ama, te exhorta, te guía, te ordena o te disciplina o te hace cosas para que tú crezcas, el pastor ahí está en el orden. Pero si el pastor está usando lo que hablábamos ayer, creo que ayer o anteayer, que el abuso de autoridad, entonces no tiene ni que para qué consultarle. Es más, sal de ahí. Wow. Ya me metí en problemas. Pero pastor, ya llevo 30 años ahí. Sí, 30 años que no has crecido, 30 años que te dejan, que te ha llevado dominado. 30 años que no, en vez de sacar el potencial, hay 30 años que hay estado cautiverio de un gobierno humano, de un líder humano. Y no voy a hablar más de eso porque ya es importante, ya usted ya grandecito ya sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que estoy tratando de entender, de dar a conocer. Por eso que hay que cuidarnos. ¿A quiénes nos juntamos? Creo que a través de esta palabra nos ayuda mucho a poder nosotros sujetarnos, andar en el orden, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, a no hacer alianza indebida. No haga alianza indebida. Usted participa ahí en lo social, si lo invitó un hermano o un cumpleaños, vaya. Pero cuídese. No vaya ahí a la fiestecita y después empieza a mover el esqueleto. Ay, después no supe, pastor, cómo se me movió el esqueleto. No, usted sabía lo que estaba haciendo. Usted tomó porque sabía. Ahora ya viene fin de año. Aleluya. Es que, pastor, tengo que celebrar porque ya es fin de año. Así que hay que tirar la casa por la ventana. Hay que hacer la fiesta y comer y beber y para comenzar el año nuevo. Y muchos después comienza el año nuevo tirado debajo de la banca, tirado debajo de la mesa, y hablo de cristianos, porque se desordenaron. Cuidado con esos desórdenes que se hacen a fin de año, porque a fin de año muchos caen de la gracia de Dios, porque se dejan influenciar por la emoción, por los amigos, por la fiesta, porque ya se acaba el fin de año, ya se acaba el año y comienza un nuevo año y ya el último trago, la última movida de hueso y moviendo el esqueleto y todo. Pero ¿qué sacamos si al final nos juiciamos? Y al final comenzamos mal el año. En vez de terminar el año bien y comenzar bien, tenemos más problemas. Se fija, todo eso es hacer alianza. Ahora, si usted no domina eso, no vaya a la fiesta. ¿Para qué va a ir a la fiesta si sabe que se va a meter en problemas? ¿Para qué va a ir al cumpleaños si sabe que usted va a ir a tomar? Estoy hablando de los que no tienen un dominio propio, los que no saben decir no. Yo soy hijo de Dios, no. Eso es lo que tenemos que tener, función, carácter. Carácter, sí, no, yo no voy a tomar, yo no voy a beber. Pero otros son blanditos. Y le dijeron una palabra, pero sí es poquito. Las alianzas con Acab, las alianzas con Ocosía, lo llevaron a destrucción. Incluso eso le pasó también a Saúl. Saúl, por desobedecer, le costó su reinado y su trono. Este es el tema de hoy, el cual nos ayuda mucho a entender cuán importante es cuidarnos, y a través de este tema de autorizados para la guerra. Y cuando hablo de guerra es toda área ministerial, todo trabajo en la obra, todo trabajo de hacer una obra o comenzar una obra, o hacer un trabajo en cantar, en predicar, en ir a la calle, en enseñar, todo lo que sea un trabajo en la obra. Si no estamos autorizados,
eso nos puede jugar en contra por el mundo espiritual que es jurídico. Y ellos no perdonan. El mundo espiritual no perdona. Las leyes se respetan, cielo, tierra e inframundo, autorizados para la guerra.